Durante 70 años, el llamado milagro alemán fue sinónimo de progreso, las fábricas del Ruhr rugían sin descanso, los motores de Volkswagen marcaban el ritmo de Europa y BASF alimentaba al mundo con su química. Hoy, en cambio, reina el silencio. Volkswagen cierra 3 plantas en Alemania por primera vez en un siglo. La economía no crece desde 2019. Mientras Estados Unidos avanza un 12%, Alemania apenas un 0,1%. El motor de Europa se ha detenido. Y no parece que vaya a volver a arrancar. Esto no es una recesión, es el fin de un modelo. Y mientras analizamos lo que está ocurriendo, quiero recordarte que creamos este contenido para ti, con trabajo y dedicación. Apóyanos suscribiéndote al canal para seguir entendiendo el colapso del milagro alemán. La fórmula del éxito alemán se sostuvo sobre 3 pilares, y los 3 se han derrumbado casi al mismo tiempo. El primero fue la energía barata rusa, más del 50% del gas provenía de Rusia, a apenas 6 euros por megavatio hora. Después de 2022, el coste subió hasta 95 euros. Esa diferencia destruyó la competitividad industrial. El segundo pilar era la demanda infinita de China. Durante años fue el mayor cliente, pero ahora se ha transformado en un competidor feroz. Alemania registra un déficit comercial de 90.000 millones de euros. Quien antes compraba BMW, ahora compra o vende BYD. El tercero, el escudo de Estados Unidos. Durante décadas, Berlín pudo concentrarse en producir y exportar, bajo la protección militar norteamericana. Pero ese equilibrio se rompió. El Producto Interior Bruto real sigue igual que en 2019. La brecha con Estados Unidos alcanza el 12% y con la zona euro, el 4%. 5 años perdidos. Las medianas empresas, orgullo del país, acumulan efectivo en lugar de invertir. Los economistas ya le llaman depresión teutónica, una crisis silenciosa que se extiende como una niebla sobre el corazón industrial del continente. Y en medio de esa niebla, un símbolo empezó a desmoronarse. La industria automotriz, el orgullo nacional, se enfrenta a su mayor desafío en un siglo. Cuando el país que creó el auto del pueblo deja de fabricar con orgullo, algo mucho más profundo se está apagando en Alemania. El golpe más visible, el verdadero símbolo del colapso alemán, llegó con Volkswagen. Durante décadas fue algo más que una marca, era un emblema nacional, una promesa de estabilidad, de ingeniería de precisión y de orgullo obrero. Wolfsburgo no era simplemente una ciudad, era un mito industrial construido alrededor de una fábrica. Allí donde los motores rugían, la prosperidad sonaba como una melodía constante. Pero en 2024, el silencio tomó su lugar. Volkswagen anunció el cierre de 3 de sus plantas en Alemania y la eliminación de 35.000 puestos de trabajo, 15.000 de ellos en Wolfsburgo. Era la primera vez en un siglo que la empresa símbolo del milagro alemán reducía su actividad dentro de su propio país. Las imágenes de obreros saliendo de las plantas con cascos en la mano recorrieron todos los noticieros. El país entero lo sintió como un terremoto moral. Sin embargo, lo de Volkswagen fue solo la primera ficha del dominó. A su alrededor, el resto de la industria automotriz empezó a colapsar lentamente. Audi recortó más de 7.500 empleos, Ford, en Saarlouis, redujo su plantilla de 7.000 trabajadores a apenas 1.000. ZF Friedrichshafen despidió a 14.000 personas, mientras Continental eliminaba otros 7.500 puestos. La industria que alguna vez fue un símbolo de la perfección alemana, disciplinada, organizada, exportadora de calidad, comenzó a desmoronarse. En los talleres donde antes se medía con orgullo cada centímetro de un motor, hoy se acumulan cajas vacías y maquinaria parada. El corazón del problema estaba en el cambio que el país no supo anticipar, la revolución eléctrica. Durante años, el automóvil de combustión fue el eje del poder económico alemán. La perfección del motor, la ingeniería, la fiabilidad. Pero llegó la transformación más rápida de la historia industrial moderna: los vehículos eléctricos y la digitalización de la movilidad. Lo que en los pasillos de Wolfsburgo se consideraba un experimento lejano, se convirtió en la norma global. Y cuando Alemania quiso reaccionar, era demasiado tarde. En China,
Empresas como BYD, NIO o SAIC aprovecharon el impulso temprano de la electrificación. Recibieron apoyo estatal, usaron baterías más baratas y dominaron la escala de producción. En menos de 5 años, su participación en el mercado europeo pasó del 2% al 20%. En 2025, 8 de los 10 automóviles eléctricos más vendidos en Alemania eran chinos. BYD, que hace una década fabricaba autobuses eléctricos para ciudades europeas, ahora compite cara a cara con Volkswagen y Mercedes en su propio territorio. Lo que antes era un mercado conquistado por Alemania se había revertido por completo. Las fábricas alemanas fabricaban el futuro, dijo un analista de Frankfurt, y ahora el futuro se fabrica en Shenzhen. El contraste duele. China, que durante 2 décadas fue el principal comprador de autos premium alemanes, se transformó en su principal amenaza. Las carreteras chinas, antes dominadas por BMW, Audi y Mercedes, ahora están llenas de eléctricos domésticos. La relación se invirtió. Alemania depende de las importaciones chinas no solo de autos, sino también de baterías, chips y componentes críticos. Una fábrica alemana no puede ensamblar un solo vehículo eléctrico sin piezas chinas. La dependencia energética se convirtió también en dependencia tecnológica. Volkswagen trató de reaccionar. Anunció una inversión millonaria en software, inteligencia artificial y nuevas plataformas eléctricas, pero los proyectos se retrasaron, los costos se dispararon y los resultados no llegaron. Sus modelos eléctricos, como el ID.4 o el ID.7, no lograron competir ni en precio ni en autonomía frente a los productos chinos. Incluso Ford, Audi y Mercedes-Benz se encontraron atrapadas entre la presión de las nuevas normativas europeas de emisiones y un consumidor cada vez menos dispuesto a pagar el precio alemán. En las calles, el orgullo nacional se transformó en resignación. Los talleres cerraban, los proveedores del Mittelstand descontaban facturas sin cobrar, y los sindicatos, que durante décadas habían sido columna vertebral del pacto social, perdían fuerza. Muchos ingenieros y técnicos emigraban a los Países Bajos, Suiza o incluso Estados Unidos, donde la industria eléctrica crece y los salarios triplican los alemanes. En las regiones que dependían de la fabricación automotriz, la desindustrialización se siente en cada esquina. Tiendas cerradas, bares vacíos, estaciones de tren cada vez más silenciosas. En paralelo, la sociedad empezó a preguntarse, ¿cómo pudo el país que inventó la modernidad industrial quedarse tan atrás en la transición energética? Las respuestas no son fáciles. Alemania apostó por su perfección, por la calidad y la tradición, mientras el mundo apostaba por la velocidad y la flexibilidad. Cuando los chips, las baterías y los subsidios chinos cambiaron las reglas del juego, Berlín siguió discutiendo regulaciones, presupuestos y plazos. Así, el milagro alemán quedó atrapado en su propia burocracia. La caída de Volkswagen, y con ella de todo el ecosistema automotriz, se convirtió en una metáfora del país, una nación que creyó que su éxito era irreversible. Pero el mundo cambió mientras Alemania seguía calibrando sus herramientas. Detrás del ruido de los cierres de fábrica, surge un problema más profundo, casi invisible, que amenaza la base misma del sistema. Porque lo que sostiene cualquier industria, lo que la alimenta, la energiza, es la energía. Y cuando la energía se convierte en un lujo, la industria se convierte en recuerdo. Hoy, cuando cae la noche sobre Wolfsburgo y los edificios del complejo permanecen a oscuras, los alemanes se hacen una pregunta que hasta hace poco parecía impensable: si el motor de Europa se apagó, ¿qué puede volver a encenderlo? Y la respuesta, cada vez más, apunta al origen de todo el desequilibrio, el suicidio energético de un país que apostó todo a la transición verde sin medir el precio de su ambición. Alemania siempre se vio a sí misma como un país racional, previsible, casi matemático en sus decisiones. Pero en la última década, sus políticas energéticas desafiaron toda lógica económica. El llamado Energiewende, la gran transición verde, se convirtió en una religión de Estado. Cerrar las plantas nucleares, reducir el consumo de carbón y apostar todo por la energía eólica y solar, ese era el plan. Parecía una victoria moral, una muestra de superioridad ética frente al resto del mundo. En la práctica, se transformó en una trampa. Durante años, Alemania disfrutó del gas ruso barato.
Más del 55% de sus necesidades energéticas provenían de los gasoductos del norte, con un precio promedio de 6 euros por megavatio hora. Las industrias químicas, metalúrgicas, automotrices y farmacéuticas se construyeron sobre esa ventaja. El gas barato mantuvo los precios bajos, los empleos altos y la producción en constante expansión. Pero todo terminó en 2022. Con la guerra y el corte del suministro ruso, Alemania se vio empujada a importar gas natural licuado a más de 95 euros por megavatio hora. En un solo año, la factura energética se multiplicó por 15. Fue un golpe devastador a su competitividad industrial. Las fábricas cerraron, los márgenes desaparecieron y los inversores se marcharon. El mismo país que presumía de liderazgo ecológico volvió a encender sus centrales de carbón. En 2023, Alemania produjo más electricidad con lignito, el carbón más sucio, que en cualquier otro momento de los últimos 15 años. Aquello que se presentó como una transición sostenible terminó siendo una regresión forzada. Los expertos comenzaron a hablar de suicidio energético, una política que destruyó la base industrial mientras apenas reducía las emisiones de CO. Ironías de la historia, mientras Berlín cerraba sus reactores nucleares perfectamente funcionales, China conectaba a la red 2 nuevas plantas de carbón cada semana. Los gigantes de la industria como BASF y Covestro trasladaron parte de su producción a Estados Unidos, donde la energía cuesta 3 o 4 veces menos. Los químicos alemanes pagan 90 euros por megavatio hora, sus competidores estadounidenses, 20. Cada año, las pérdidas de competitividad equivalen a más de 12.000 millones de euros. Las regiones industriales del Rin, que durante un siglo fueron el laboratorio de Europa, ahora se parecen más a museos del siglo XX que a centros de innovación. Las fábricas cerradas se han convertido en metáforas urbanas del tiempo perdido, ladrillos rojos, ventanas rotas, y en el aire un silencio que huele a óxido. La paradoja es brutal. Alemania logró instalar uno de los mayores parques eólicos del continente y multiplicó por 20 su capacidad solar. Pero ninguno de esos logros compensó la intermitencia ni la dependencia de las condiciones climáticas. En los días nublados o sin viento, el país importa electricidad de Francia, generada en centrales nucleares. La misma tecnología que Berlín decidió abandonar. Lo que se presentó como independencia energética terminó siendo una nueva dependencia, solo que más cara y más inestable. Los hogares también sufren. En las ciudades medianas del este, el gasto anual de calefacción se duplicó. Familias que antes podían ahorrar hoy deben elegir entre encender la caldera o llenar la nevera. Los medios alemanes llaman a este fenómeno Energiearmut, pobreza energética, una nueva forma de desigualdad que erosiona la clase media. Por primera vez en décadas, los alemanes sienten que el progreso ya no está garantizado. El impacto político no tardó en llegar. Los partidos ecologistas, que habían sido los arquitectos de la transición, perdieron apoyo. Las fuerzas populistas ganaron terreno en las regiones industriales abandonadas, prometiendo recuperar la energía alemana. El debate nacional se volvió tóxico, entre quienes acusan a los ecologistas de destruir la industria y quienes culpan al mercado global de no adaptarse a los ideales alemanes. En el fondo, sin embargo, el problema es estructural. Alemania dejó de ser el país que fabricaba soluciones y pasó a ser el que busca respuestas. China, por su parte, siguió expandiendo su poder industrial. Su déficit comercial con Alemania alcanzó los 90.000 millones de euros, el peor saldo en la historia moderna. Mientras en Europa se celebran cumbres sobre el clima, Pekín amplía su dominio en la energía, las baterías y la producción eléctrica. Cada coche, cada panel solar, cada turbina fabricada en China aumenta la dependencia europea. El mundo gira a una velocidad que Alemania ya no puede igualar. Y, como si todo esto fuera poco, una bomba de tiempo late bajo la superficie, la demografía. Cada año, más de 500.000 trabajadores cualificados salen del mercado laboral. Los jubilados superan a los jóvenes, y el Estado gasta más en pensiones que en innovación. Las medianas empresas, otrora motor del crecimiento, simplemente guardan efectivo. La economía se paraliza no solo por falta de energía, sino también por falta de gente. Alemania enfrenta una década estratégica.
Puede reformar su sistema, reabrir el debate nuclear, simplificar su burocracia, atraer talento y reconstruir su competitividad. O puede resignarse a un lento declive, convirtiendo su industria en historia y su paisaje en nostalgia. Los institutos económicos, como IFO y Kiel, apenas pronostican un tímido crecimiento del 0,2% para 2025, tras 2 años seguidos de recesión. El país que alguna vez lideró Europa ahora marcha en el último vagón. El milagro alemán fue, durante 70 años, la prueba de que la disciplina y la productividad podían transformar ruinas en prosperidad. Pero los milagros, incluso en economía, no son eternos. Alemania muestra que las civilizaciones industriales pueden morir de éxito, ahogadas por su propia confianza. Hoy, el motor de Europa está detenido. Y sin él, el continente entero se ralentiza. A veces los imperios no caen con una explosión, sino con un zumbido que se apaga poco a poco. Y en el silencio de las fábricas alemanas, uno puede escuchar ese sonido, el suspiro final de un modelo que creyó ser inmortal. Si has llegado hasta aquí, es porque ves lo que muchos políticos aún no. Suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo episodio, como el colapso de Alemania amenaza con arrastrar a toda Europa. El mundo no espera. Y solo avanza quien se atreve a aceptar que el pasado ya terminó.